verano y hasta final de agosto. Los niños pues van a tener un tiempo especial para ellos en sustitución de la escuela dominical que habitualmente pues también pueden disfrutar, pero eso ya será a partir del mes de septiembre. Mientras tanto, la misma temática que ellos van a estar siguiendo va a seguir como también nosotros una línea, una misma línea y un mismo sentido, aunque sí es verdad que habréis recibido y habréis visto pues, que nuestros cultos van a tener una temática diferente al que ellos van a tener. Ellos van a estar estudiando y van a estar disfrutando de enseñanzas acerca del fruto del Espíritu Santo y nosotros pues vamos a estar meditando todo el verano en los primeros capítulos de la carta, del libro de Apocalipsis. Y bueno, la verdad es que es un desafío el poder aprender acerca de lo que este libro de Apocalipsis tiene para nosotros. Es un desafío porque creo que a menudo muchos de nosotros, y no sé si habrá sido vuestra experiencia, pero la mía al menos sí, durante mucho tiempo, es un libro al que tenemos especial respeto, que intentamos de evitar al máximo porque es un libro difícil de interpretar, es un libro con mucho contenido que no sabemos siempre descifrar, pero espero que también los que habéis estado participando en nuestro programa de discipulado, pues que este tiempo pues, sea un tiempo de disfrute acerca de lo que ya habéis visto. Y hoy vamos a comenzar con ese mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. A veces pensamos que el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis comienza en el capítulo 2, porque ahí es donde vamos a ver, y allí llegaremos la próxima semana, cómo hay una serie de mensajes de manera particular dirigidos a cada una de las iglesias que podéis ver en vuestras Biblias, el título y el nombre de cada una de esas iglesias, pero que hoy también vamos a mencionar. Sin embargo, en el capítulo 1 ya comenzamos a ver parte de ese mensaje. El capítulo 1, como todos los capítulos 1, ¿verdad? Está al principio. Parece una obviedad, pero es bueno recordarlo. Y es bueno recordarlo no por el número 1, sino porque justo al principio es donde están los contenidos, normalmente, los contenidos generales que van a guiar el resto de las cartas, el resto del libro, o en esta ocasión también el resto del mensaje de Apocalipsis completo. En el capítulo 1 tenemos un resumen muy claro sobre qué trata Apocalipsis. Y es bueno, por eso digo, que nos paremos durante algún momento para hablar de algunas cuestiones generales que nos van a ayudar también a cada uno de nosotros a pensar y repensar en ello cada semana, volviendo o haciendo mención a algunas de las cosas que hoy vamos a tratar. Veo que muchos de vosotros estáis con libreta, con vuestros móviles preparados para tomar nota. Siempre es una buena cosa el que podáis tomar notas. Si queréis hoy voy a usar el PowerPoint. Si queréis en algún momento, pues simplemente tomar una fotografía del PowerPoint completo, pues bien, y así podéis repasarlo. También aquellos que nos están siguiendo a través de Internet, pues podrán hacerlo. O si queréis revisar a partir de mañana cualquiera de las cosas que hablemos, lo tendréis disponible también en nuestro canal. Mirad, mencionaba que el libro de Apocalipsis siempre nos da un poco de cosas, ¿vale? Y mi intención en esta mañana es, de una manera muy breve, poder quitar ese miedo. Aparecerán otros posiblemente, pero al menos ese de entrada, amortiguarlo, porque el libro de Apocalipsis o la carta de Apocalipsis es un libro muy rico, riquísimo. Es un libro altamente teológico. Es un libro que, en contra de lo que puede parecer,
solamente pensar en Apocalipsis, lo primero que nos viene a la mente, ¿verdad? Es algo que vamos a ver, que es un libro apocalíptico, ese es uno de sus géneros, ¿verdad?, que nos adentran en el final de los tiempos, y ahí, dentro de la literatura apocalíptica, también del tiempo en que fue escrito, vemos muchas imágenes, vemos símbolos, vemos cosas que no sabemos discernir, vemos, aparte, no solamente una lucha entre el bien y el mal, sino que esa lucha se escenifica de manera fantástica a través de imágenes que evocan, y bueno, y que se nos dicen, ¿verdad?, dragones, copas, sellos, candelabros, cosas que cuando las pensamos dicen, bueno, pero ¿esto a qué hace referencia esto? Así que, teniendo en cuenta que una de sus peculiaridades es que el libro de Apocalipsis, que significa el fin, ¿verdad?, la revelación del fin de los tiempos, contiene mucho de eso, es bueno recordar que no solamente contiene eso, contiene muchas más cosas, ¿vale? Y eso debería ayudarnos porque, fijaos, el contexto en el que se escribe Apocalipsis hemos de tenerlo en cuenta. Igual que el resto de los libros de la Biblia, tenemos que pensar cuándo fue escrito, para quién fue escrito, en qué momento fue escrito. El libro de Apocalipsis, en primer lugar, en contra de todo lo que pudiera parecer, hemos de tener muy en cuenta su contexto literario e histórico. ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Cuándo dio Dios esa revelación y para qué la dio? Y tener en cuenta que la dio para una serie de personas específicas en su tiempo y que ese mensaje tendría utilidad para ellos en su tiempo. Así que no estamos haciendo o no debemos hacer con Apocalipsis algo diferente a lo que hacemos habitualmente con cualquier libro o carta de la Biblia. En segundo lugar, es uno de los libros, posiblemente el que más cita el Antiguo Testamento en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hebreos es una carta que usa mucho el Antiguo Testamento, pero Apocalipsis, ahí lo tenéis, hace alrededor de 250 anotaciones o 250 menciones a cosas específicas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Veis, por lo tanto, la implicación directa que eso tiene, ¿verdad?, a la hora de leerlo. Hemos de conocer el Antiguo Testamento. Hemos de conocer también las imágenes que se nos aparecen, cómo aparecen en el Antiguo Testamento, a qué hacen referencia, porque habitualmente van a hacer referencia a las mismas cosas. En tercer lugar, hemos dicho que es un género apocalíptico, ¿verdad? Por lo tanto, va a hablar acerca del juicio de Dios, va a hablar acerca de la salvación venidera, imágenes fantásticas, símbolos enigmáticos, eso está. Pero no solamente Apocalipsis es un libro apocalíptico, es un libro también profético. Y fijaos que he puesto ahí, es un libro profético, pero que tiene una diferencia esencial con respecto a los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y es que se da en un contexto del Espíritu. El Espíritu Santo ya había venido sobre la Iglesia, el Espíritu Santo ya se había manifestado sobre el pueblo de Dios, y eso, recordad que a su vez tiene una implicación porque eso ocurrió después de la vida del Mesías que fue prometido en los libros del Antiguo Testamento de profecía. Por lo tanto, ya hay mucho cumplido en las profecías del Antiguo Testamento, y de nuevo ahora el libro de Apocalipsis se nos presenta como una profecía que toma, por decirlo de alguna manera, el trampolín o carrerilla del Antiguo Testamento para mostrarnos otra serie de cosas, pero siempre teniendo en cuenta que fue escrito, como hago referencia, después, esa revelación de Dios fue dada después de haber sido entregado el Espíritu Santo a las naciones y con una audiencia presente. Esa profecía era relevante e importante para las personas que lo estaban leyendo, al igual que las profecías del Antiguo Testamento lo eran para las personas que lo recibían, ¿vale? Y en tercer lugar, Apocalipsis también es de género epistolar, es decir, es una carta. Contiene todos los elementos de una carta. De hecho, ahora cuando vayamos a leer el primer capítulo lo vamos a ver.
Es un mensaje que Dios da a Jesucristo, que Jesucristo entrega a su ángel, que su ángel entrega a Juan, para que Juan lo envíe a las iglesias y en las iglesias sea leído por una persona en público y todas las demás lo escuchen. Fijaos qué cadena, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 1. Así que hemos de afrontar Apocalipsis también teniendo en cuenta que es una carta para ser leída. Nosotros no lo vamos a hacer, no me lo permitiría y seguramente, pero tendríamos, para ser fieles y para captar la intensidad del mensaje de Apocalipsis, tendríamos, y os animo a que lo hagáis en casa, que leerlo desde el principio hasta el fin seguido. Y si podéis que alguien en casa lo lea y los demás lo escuchen, pues mejor. ¿Por qué? Porque así estaremos vinculándonos de alguna manera a cómo los primeros lectores lo leyeron. Y eso es importante, porque lo siguiente que vemos en Apocalipsis es que no tiene un relato cronológico, lineal. No hay una sucesión de eventos que comienza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 22. En medio vamos a ver que se narran una serie de cosas con una serie de imágenes, pero que después se narra la misma escena de una manera diferente, con unos énfasis diferentes. Es como que una misma situación de cómo será en el final de los tiempos se ven desde puntos de vista diferentes, desde lugares en algunas ocasiones diferentes. Y eso es bueno tenerlo en cuenta también, porque si no nos vamos a despistar. Pero si esto ya se había dicho que iba a ocurrir así y así, ahora, ¿por qué lo explica de esta otra manera? Puntos de vista diferentes para hablar a las iglesias y a las personas de su tiempo de cosas diferentes y de momentos diferentes. Temas importantes en esa cronología. Si leéis Apocalipsis de principio a final, ¿qué es lo que os debe quedar? ¿Qué es lo que nos va a quedar en principio? Tribulación e ira. Dos conceptos que hemos de saber diferenciar muy bien. Tribulación e ira. La tribulación que pasa al pueblo de Dios y la ira de Dios manifestada en el juicio final. Y he puesto un más, el triunfo de Cristo. Porque esa partícula, triunfo de Cristo, va a estar presente desde el principio, primeros versículos del capítulo 1, hasta los últimos versículos del capítulo 21. Y por último, tener en cuenta, a modo de resumen, y aquí los del discipulado lo recordarán, ¿verdad? Es importante reconocer el contexto histórico, es importante recordar las verdades eternas que encarna el libro de Apocalipsis, es decir, esa lucha entre el bien y el mal, abandonar la autocomplacencia, ese es uno de los mensajes que aparecerán para el pueblo de Dios. No os conforméis a este siglo, recordáis esas palabras de Pablo, aparecerán de nuevo aquí en boca de Jesucristo y perseverar durante las épocas de persecución, algo que estaban viviendo las iglesias que vamos a ver a continuación. No perdernos en los detalles. Quizás esa puede ser la parte más difícil. No perdernos en los detalles, centrarnos en las ideas generales, porque a menudo nos paramos en los detalles y ahí es donde nos quedamos bloqueados. No lo entiendo, ¿cómo pasa esto? ¿Quién era el candelero? ¿Cuánto? Y el segundo, y la estrella, la séptima, el sexto sello, estoy en el cuarto, en el quinto, ¿qué ha pasado? Nos perdemos ahí y la idea, como digo, cuando una carta es enviada para ser leída, no es parar en los detalles, sino captar el sentido completo. Dicho eso, no quiere decir que no podamos pararnos en los detalles. De hecho, nosotros vamos a hacerlo ahora. Nos vamos a parar en el capítulo 1, la próxima semana en el mensaje a Éfeso, en la siguiente iglesia y así hasta final de agosto. ¿Pero por qué? Porque queremos de manera especial captar el mensaje primero que recibieron nuestros hermanos entonces, sabiendo, y por eso os invito a que vayáis al capítulo 1, a los primeros 3 versículos, que el mensaje de Apocalipsis, sobre todo, no podemos olvidar que es un mensaje dado por Dios. Revelación de Dios para su tiempo y para su pueblo en todas las épocas. Dice los versículos 1 al 3 del primer capítulo:
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Fijaos como mencionaba hace un momento, esa cadena de mando en el mensaje, ¿verdad? Dios ha entregado a Jesucristo, Jesucristo ha entregado a su ángel para que sea entregado a Juan, y Juan lo escribe, lo pone por escrito para que llegue a las iglesias. Si os fijáis en el detalle, bienaventurado, dichoso, dice ¿quién? El que lee, ¿verdad? En el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen. Esa era la idiosincrasia del tiempo presente en aquel entonces. Una gran cantidad de analfabetismo y la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y las cartas que eran enviadas a las iglesias eran para ser leídas bien en las iglesias, bien en la sinagoga, puestos en pie. Recordáis cómo Jesús le fue entregado el rollo y leyó en Isaías. Cuando Pablo enseñaba en las sinagogas, en Hechos de los Apóstoles, de la misma manera, este mensaje es para ser leído en público. Bienaventurado el que lee, porque va a recibir. Bienaventurados los que escuchan las palabras de esta profecía, pero no solamente se queda ahí, ¿verdad? Dice algo que es importante para ellos y también para nosotros. Y los que oyen y guardan las cosas en ellas escritas. Este mensaje, hermanos, es común a todo el mensaje de Jesucristo en su ministerio. Es común incluso a Santiago, ¿verdad? Que nos dice que escuchar la palabra y no ponerla en práctica, ¿de qué sirve? No nos sirve de nada, porque la palabra de Dios es enviada, como dice Isaías, para que haga la obra para la cual Dios la ha preparado. Así que esto debe de poner nuestros 5 sentidos en lo que estamos haciendo, sea que estemos leyendo ahora mismo con vuestras Biblias, sea que prefiráis seguir escuchando. No es para qué bien me sienta estar aquí en este momento escuchando, ¿verdad? Qué bien me hace leerla. Es para leerla y escucharla con el fin de ponerla en práctica. Así que ahí está la importancia de que toméis nota y que podáis recordarla después, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca. Fijaos que en estos 3 versículos ya habla en 2 ocasiones acerca de ello. Van a suceder pronto y el tiempo está cerca. Uno de los desafíos que estaban viviendo los cristianos, y ya lo hablamos en uno de los últimos cultos online en esta época, es que había personas que se estaban riendo literalmente de la fe y de la esperanza de los cristianos. Tesalonicenses, ¿recordáis? Pero si vuestros propios hermanos están muriendo, ¿dónde está vuestro Salvador? Que viene pronto. De nuevo, el mensaje para el pueblo de Dios es que Él viene pronto. Y no sé si esto nos causa una especie de controversia o de problema a nosotros. El saber que Cristo viene pronto. Pero hermanos, la prontitud de Dios no está reñida con otras revelaciones que Dios ha dado para su pueblo. Entre otras cosas, que los tiempos los tiene Él, que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, que Él quiere que el pueblo de Dios siga pendiente de cuándo será el momento, porque quiere que actuemos y vivamos de una forma determinada, y sobre todo, como dice también la palabra en Tito, que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que por su misericordia, dice la palabra de Dios, que Él retiene su venida. Siempre decimos que no hay ninguna parte de la Biblia que debamos de interpretar haciendo solamente con ese versículo
cogerlo, sacarlo y decir, pues mira lo que dice aquí, ¿verdad? Es un mensaje que tiene que ir leído a la luz de todo lo que dice la palabra de Dios, de la obra de Cristo, de las palabras del Señor. Y ahí Jesús, antes de marchar, incluso habló a sus discípulos diciendo que los tiempos están en manos del Padre. Me gusta que Juan sea quien se presente y diga que él da testimonio de lo que va a contar. Porque eso nos ayuda a entender también la vinculación de Juan con Juan el apóstol. Porque en su primera carta, la primera carta de Juan, ¿recordáis cómo comienza? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. De nuevo Juan recibe un mensaje de Dios, de aquel Jesucristo con el que él convivió, de aquel con el que él se sintió amado, ¿recordáis? Él se identifica a sí mismo como el discípulo amado, discípulo a quien Jesús en sus últimas palabras encomendó la vida de su madre. Él mismo está dando testimonio de que lo que ha recibido tiene valor, que lo que él ha recibido tiene el mismo valor que lo que él había vivido cuando estaba viviendo o conviviendo con Jesucristo. Así que para nosotros, hermanos, también eso es importante, ¿verdad? Porque nunca la revelación vino por voluntad humana, nos dice la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo habló a hombres y mujeres para que pusieran por obra y pusieran por escrito aquellas cosas que eran para nuestra bendición. Así que el mensaje no queda tampoco relegado al pasado, sino que es también para nosotros. Bienaventurados, dichosos. ¿Recordáis el eco de esas palabras en Jesús, en el Sermón del Monte? Bienaventurados los que ponen en práctica las cosas, como acaba el Sermón del Monte en Mateo 7. Pero no solamente ahí, hermanos. Somos bienaventurados, y esa palabra la vamos a volver a ver en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, al final, porque el pueblo de Dios se puede acoger a todas las promesas que están escritas en el libro de Apocalipsis, pero de nuevo hemos de hacer un cuidado, porque estas bienaventuranzas de las promesas, si conocemos bien el Antiguo Testamento, se remontan al libro de Deuteronomio, cuando Dios dijo por medio de Moisés: pongo delante de vosotros la bendición, ¿recordáis? Y la maldición, la vida y la muerte, la prosperidad o el caer en barrena, como los cazas cuando se pierde el control y se estrellan contra el suelo. ¿Y cuál es la clave para recibir esas bendiciones? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave para caer en barrena en tu vida y en la mía? Desobedecer la palabra de Dios. Y de nuevo en Apocalipsis se pone ese énfasis. Las demandas de la obediencia. La demanda para ser receptor de todas esas promesas y bendiciones que Dios tiene preparado para su pueblo. Y acaba esta parte diciendo: y el tiempo, recordad, que está cerca. En el versículo 4 al 8 dice de la siguiente manera, y os invito a que también con vuestras Biblias delante poder leerlo y podamos prestar atención a ello. Porque aquí viene el saludo a las iglesias directo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, el de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y hermano
de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Las iglesias en Asia, las que se mencionan y ahora las vamos a ver, estaban enfrentando, como hemos dicho al principio, una encrucijada. Estaban sufriendo la persecución por ser testigos fieles de Jesucristo en medio de su tiempo, pero además estaban sufriendo la tentación de sucumbir ante eso. Estaban sufriendo la tentación de, bueno, si relajamos un poco la cosa, igual llegamos al final. A lo mejor no es para tanto. A lo mejor no es tan radical como nos los han pintado. A lo mejor podemos vivir de una manera que seamos de bendición para los demás, pero, oye, que eso de no declarar que el único Cristo, el único Señor, el único dueño es Jesucristo y que el César, oye, habrá forma de combinar eso. Y creo que esa es la misma situación que tú y yo podemos estar viviendo. Fijaos que las 7 iglesias que se mencionan, lo veremos la semana que viene, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Cuáles son esas iglesias? Pues ahí he mostrado en este mapa, en la parte occidental de Turquía, pegado al Adriático. Y fijaos qué curioso la distribución de esas iglesias en el orden en que son mencionadas. Desde Éfeso, puerto importante, pasando por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Era una ruta comercial. Era una ruta de entrada a Asia y de continuación. Y algunos podéis preguntar, ¿y por qué no se escribió una carta a Corinto? Que dentro del contexto estaba relativamente cerca. Aquí está Atenas, pero quedaba en la parte de Grecia, Corinto, hacia arriba. Pues precisamente por la importancia que tiene lo que está ocurriendo en esas iglesias para lo que Dios tiene que decirles. ¿Por qué? Porque una de las cosas que está ocurriendo en este momento en el que la revelación de Dios es dada a estas iglesias es que el cristianismo está empezando a crecer de forma exponencial, fruto de la predicación de Pablo. El cristianismo está creciendo en un entorno que es gentil, ¿verdad? No estamos en Israel, ¿verdad? Estamos en Turquía. Israel queda mucho más al este y al norte. Y eso es importante de nuevo, porque esas 7 iglesias a las cuales Dios manda su mensaje tienen en medio de sí un gran reto, que el mensaje de Jesucristo tiene que permanecer fiel a lo que Él ya había revelado y enseñado a través de los apóstoles. Recordar la vida y la obra de Cristo. Parece una doxología de Pablo los versículos que hemos leído, ¿verdad? Contenido teológico al máximo. Le decía a algún hermano esta semana que podríamos pararnos en estos versículos y tirarnos 3 meses, hablando solamente del contenido de estos 4 versículos, del 4 al 8, porque recogen la esencia de quién es Dios, la esencia de quién es el Mesías, la esencia de cuál es la obra de Cristo, la esencia de lo que Él vino a hacer, la esencia del mensaje, que es para ti y para mí el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Es todo el Evangelio resumido ahí, ¿verdad? Fijaos que el mensaje que se encuentra encubierto en estos versículos es que Jesucristo
es el primero y el último, y Él tiene que seguir siendo el modelo a seguir en nuestra vida. Se está presentando como un recordatorio de quién es Cristo y lo que significa Cristo dentro del gran evento que es la historia. Jesucristo dio testimonio del Padre en un entorno hostil, ¿recordáis? Contrario a sus enseñanzas y a su ministerio. ¿Tendría eso valor para una iglesia que estaba siendo perseguida y que estaba en un entorno hostil? Oye, recordad lo que pasó Cristo. Recordad su testimonio, recordad su vida. ¿Tendría eso valor para ellos? Seguro que sí. Jesucristo se mantuvo fiel en obediencia al Padre y sufrió por ello, justo lo que ellos estaban experimentando. Y lo hizo porque Él nos ama. Y nos ha librado de nuestros pecados, nos ha hecho un reino de sacerdotes al servicio de Dios Padre. De nuevo aquí, un eco de la enseñanza de Pablo, el porqué de la salvación y el para qué de la salvación. Nos ha salvado de nuestros pecados, ¿para qué? Para hacernos reyes y sacerdotes para Dios. Después él dice que fue el primogénito de los muertos. Recordad que Él padeció, murió, pero ¿qué pasó después? Que Él resucitó y ahora nos está presentando esa venida como un acto que marcará de nuevo una reorganización de los tiempos y de las formas. Volverá a poner todo en orden. No os preocupéis por lo que estáis pasando, lo escucharemos en las próximas semanas, porque Cristo ha vencido y al final Él va a hacer justicia. Él va a mostrar su soberanía sobre todo y sobre todos, porque la eternidad está en sus manos y Él es eterno. Él es el alfa y la omega, imágenes del Antiguo Testamento. El principio y el fin, imágenes del Antiguo Testamento. El que es, que era y que ha de venir, imágenes del Antiguo Testamento. El Todopoderoso, imagen del Antiguo Testamento. La palabra Pantocrátor, todopoderoso, solamente aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, 9 en Apocalipsis y una la menciona Pablo en 2 de Corintios. Así que es importante el énfasis que Dios está haciendo en su revelación para la Iglesia en cuanto a su identidad. Él está recordando que en medio de esa crisis de identidad habrá un final feliz para su pueblo. Pero al mismo tiempo va a mostrar que ese mismo proceso feliz para su pueblo es un proceso trágico para los que deciden rechazar su camino. Por eso les exhorta a que pongan su mirada en Cristo, en la eternidad, en las demandas de la promesa, en la imitación del Maestro y en la realidad de lo que significa ser un reino de sacerdotes. De nuevo, imagen del Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 19. Imagen que se repite en Isaías 61. Imagen que Pedro toma en su primera carta, los versículos 5 en adelante, en el capítulo 2. ¿Recordáis? Esa imagen de Él nos libró de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha hecho algo especial. Se repetirá 3 veces más en Apocalipsis. Y por eso quiero detenerme aquí un segundo. ¿Qué significa, hermanos, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes? Que nos ha hecho un reino de sacerdotes. Pues tenemos que conocer que era un sacerdote, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y no es poca cosa la que tenemos entre manos. Un sacerdote es alguien que hace de Dios el centro de su vida, su esencia, su pensamiento, su identidad, su dedicación, su adoración. Incluso, estoy pensando ahora que se me ha olvidado una, su herencia. Recordad que ellos no tuvieron tierra,
La tribu de Leví no tuvo tierra por heredad, sino que dijo, Dios es nuestra herencia. Eso en el Nuevo Testamento he recogido 3 términos que me recordaban la esencia de lo que significa eso para ti, para mí. Pablo habla de estar escondidos en Cristo. Nuestra identidad se diluye con la identidad de Cristo. Estar revestidos de Cristo. Quienes somos se esconde detrás del vestido de Cristo. Y nuestra vida crucificada en la cruz con Cristo. Hermanos, que 3 cosas impresionantes para meditar en ellas. De cómo Dios nos gustaría vernos continuamente. Con una identidad clara, con nuestra esencia, nuestro pensamiento y nuestros compromisos en dedicación y adoración constante a Él, siendo escondidos en Cristo, siendo revestidos de Cristo y continuamente estando crucificados en Cristo o con Cristo. Un sacerdote es alguien que no se compromete con nada ni nadie más. No se compromete con nada ni nadie más, porque todo lo que hace, lo hace como un acto de adoración, de alabanza y de entrega continua a Dios. Y por ello se mantiene limpio. Por ello, aun estando en medio de la suciedad, hace un esfuerzo por mantenerse limpio a sí mismo y ser una muestra de esa limpieza que implica que hemos de ser santos como Dios es santo. En tercer lugar, un sacerdote no se dedica a otra cosa que no sea dar gloria a Dios. Va implícita en la anterior, pero está bien recordarlo. Si esto que tengo que hacer no da gloria a Dios, entonces es que no lo tengo que hacer. Si esto que tengo que pensar no da gloria a Dios, entonces es que estoy confundido y es algo en lo que no tengo que pensar. Si esto es lo que me tengo que involucrar es algo que no da gloria a Dios, entonces estoy confundido y no es algo a lo que me tengo o en lo que me tengo que involucrar. Nuestro pensamiento continuo será ¿de qué forma puedo dar gloria a Dios con esto? Y si no hay forma de dar gloria a Dios con eso, entonces recuerdo mi identidad como sacerdote de Cristo, sacerdote de Dios, y me mantengo al margen. Por último, un sacerdote es alguien que intercede y sirve a los demás. Y la riqueza de eso, hermanos, es que no es que yo sea un sacerdote que interceda por vosotros y os sirva a vosotros. Es que vosotros también sois sacerdote mío e intercedéis por mí y me servís a mí. Nos servimos los unos a los otros en toda la expresión de todo lo que hemos estado estudiando el año pasado. En alentarnos, en orar unos por otros, en enseñarnos, en exhortarnos, en cuidarnos. Cuando hacemos eso, estamos cumpliendo con nuestra identidad. Y por último, un sacerdote, recordad que es alguien identificable. En el Antiguo Testamento llevaban unas vestiduras especiales, tenían un protocolo especial por lo que hacían. Un sacerdote de Dios es alguien que es un referente y que es una identidad delante de los que no conocen a Dios. Debemos ser aquellas personas a las que aquellos que no conocen a Dios sepan identificar a Dios en medio nuestra y puedan acudir, porque saben que en tu vida y en la mía hay alabanza, hay adoración, hay entrega, hay servicio, hay una identidad escondida en Cristo. Hermanos, la Biblia nos pone a todos los hijos de Dios en una misma realidad y de nuevo aquí en Apocalipsis aparece. Sufriremos oposición por querer ser sacerdotes y reyes del Rey de los siglos, el Todopoderoso, del Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. En segundo lugar, llegará un día en que tengamos que partir si Cristo no viene antes. Ya lo recordó el autor a los hebreos. Es necesario que todos vivamos, muramos y comparezcamos ante el trono de Dios. ¿Recordáis?
en Hebreos 9:27. Y Apocalipsis 1 es precisamente un mensaje en medio de ese tiempo. Nuestro cuidador, ese que ha descrito Jesucristo en estos 4 mensajes. Nuestro cuidador es más que suficiente porque es dueño del pasado, del presente y del futuro, quien tiene el control de los tiempos, de las situaciones. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro ayudador. Hoy vamos a echar en falta algo en nuestro culto. Algunos me habéis preguntado. Pastor, hoy entonces no celebramos la Cena del Señor, ¿no? La Santa Cena hoy no tenemos. Digo, no. No con el pan y el vino físicamente. Pero si pensamos que disfrutar de la Cena del Señor es simplemente el pan y el vino, también nos estamos quedando cortos. Porque el pan y el vino es simplemente el símbolo de esto que Apocalipsis 1 nos está recordando. Podemos tener un momento de recuerdo de la muerte y resurrección de Cristo y un momento de anuncio de esperanza futura. Incluso está visualizando el pan y el vino en nuestro interior. No es que lo vayamos a hacer ahora sin pan y vino, no es eso. Es simplemente, hermanos, que podamos captar la profundidad del mensaje de Dios para nuestras vidas. Me gustaría que pudierais coger vuestras Biblias, los que las tenéis, y que podamos leer todos juntos y en voz alta estos 4 versículos de Apocalipsis. Este va a ser nuestra Santa Cena. Este va a ser nuestro recuerdo de la obra preciosa que Cristo ha hecho en nuestro favor. Apocalipsis 1, del 4 al 8. Yo voy a seguir la versión la más extendida, creo que sigue siendo Reina Valera del 60. Si en algún momento deja de serlo, por favor avisadme, ¿vale? Y nos pasamos a la nueva versión internacional. Dice así: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. Hermanos, este mensaje nos llama a nosotros, aquí y ahora. Nos llama a vivir con el gozo de conocer las promesas de Dios. Nos llama a vivir como lo que somos, un reino de sacerdotes. Nos llama a vivir escondidos, hemos visto, ¿verdad?, revestidos, crucificados con Jesucristo, nuestro modelo. Nos llama a vivir sabiendo que el Todopoderoso está a nuestro lado. Y también está a nuestro lado incluso si somos perseguidos por su causa. Recordad las bienaventuranzas de Jesús, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este mensaje de Apocalipsis 1 te llama a ser consciente de la necesidad que tienes, si no lo has hecho aún, de aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Señor y vivir de esa manera que hemos explicado antes de que llegue el fin. Y recordad que en 2 ocasiones se nos ha dicho que viene pronto.
Este mensaje, hermanos, se va a proyectar a partir del capítulo 2. Y os invito a que durante estos días de la semana podáis seguir leyendo los primeros capítulos de Apocalipsis. La próxima semana retomaremos en los versículos 9 y iremos hasta el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero ya hemos tenido contenido, ¿verdad? Tenemos un precioso tesoro en barro, en vasos de barro, como dice la palabra, que son nuestras vidas. Y Dios espera que como pueblo e hijos suyos podamos vivir de esa manera. Que el mensaje de Apocalipsis pueda ser un mensaje de renovación, un mensaje de entrega, un mensaje de compromiso, un mensaje que siga transformando nuestras vidas día a día. Que hoy, mañana, pasado, espero que esa imagen de ser un sacerdote, una sacerdotisa de Dios en medio de esta generación pueda llevarte a vivir de una manera que los demás puedan ver e identificarte como alguien que tiene a Dios en su vida, alguien que tiene un mensaje que seguir dando en medio de este tiempo. Me gustaría que pudiéramos orar y le voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando en este momento y que podamos orar todos juntos aquí arriba. Y que la canción que vamos a cantar, Aquí estoy, podéis cantarla de pie o sentado, pero que podáis cantarla como un compromiso real de decirle al Señor, yo quiero seguir siendo eso que tú esperas de mí. Y si estás aquí en esta mañana y no has hecho nunca un compromiso de entregar tu vida a Dios, te animo a que puedas pensarlo. La necesidad de salvación eterna que tienes y la necesidad de vivir disfrutando de todas esas bendiciones que la palabra de Dios nos ha contado. Ese es nuestro deseo, Señor. Y queremos pedirte que el mismo Espíritu que habló a Juan y a las iglesias esté hablando y siga haciéndolo en este mismo instante a nuestros corazones y a nuestra mente. Que podamos entender, Señor, nuestra identidad y que podamos vivir con ella. Y Padre, si en esta mañana hay alguien que nos está viendo a través de internet, hay alguien que está aquí en esta mañana presente y no ha entregado su vida a ti, que hoy pueda ser ese día de salvación, ese día de reconocer a Jesucristo como el primero y el último, el que vino y el que ha de venir, que entregó su vida por nuestros pecados para que tengamos vida eterna contigo. Y que en ese momento que está por llegar pronto, de encontrarnos contigo, podamos ser vistos como salvos, podamos ser vistos como aquellos que entregaron su vida a ti y podamos tener vida eterna contigo y no como algunos que rechazan ese mensaje, cuyo destino también será eterno, pero no contigo precisamente. Señor, ayúdanos a ser luminares que reflejen tu luz allí donde estemos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.